Hola de nuevo, en esta sesión os voy a hablar de lo que son los efectos de sombras y efectos de bisel y sombras interiores. Hemos visto lo que son los efectos de la paleta de efectos, pero hay otro tipo de efectos que los encontramos aquí, en la paleta de objeto, efectos, y son todos estos de aquí. Lo que vamos a hacer primero es el trabajo con los efectos de sombra. Voy a seleccionar este texto. No, en todo caso voy a seleccionar primero este, y si os fijáis, el texto no se acaba de leer muy bien porque está sobre una textura. Siempre que os pase eso, es interesante que trabajéis con sombras. Para crear una sombra en texto voy a seleccionar el objeto, que es el texto, me voy a ir a objeto, efectos, y le voy a decir que me cree una sombra paralela. Si os habéis fijado, me ha salido la ventana de efectos, clicar aquí para visualizar y ya veis el efecto que puede crear la sombra. La voy a modificar porque es demasiado tenue, le voy a bajar un punto, le voy a bajar la distancia también, la voy a acercar al texto y ya más o menos voy a bajar un poquito más la intensidad, voy a bajarle al 0,5 para que me quede una mejor y bonita sombra. Es que ahora voy a subirla un poco más para que me desplace un poco. Creo que ahora está perfecta. Sube un poco la intensidad. Aquí empezar a mover, aquí se puede mover también con los grados, la distancia o el desplazamiento, el tamaño. Es un poco como cualquier herramienta de edición de Photoshop o de Illustrator. Sombra paralela y cambiamos la opacidad, podemos cambiar el desplazamiento, el ángulo y las opciones de tamaño de la sombra. Podéis practicar un poco. Le voy a dar a OK. Esta sombra es perfecta para este tipo de recursos de textos que van sobre imagen y que no se lee muy bien. Es muchísimo mejor eso que generar una pastilla como esto. Esto, por favor, como que tiene una pastilla, me genera la sombra. A ver, efectos, ¿dónde estás? Voy a sacar la ventana de efectos. Texto voy a poner en negro. Este tipo de cosas no las hagáis. Bueno, en realidad es esta las que os quería decir. Cortar, pegar. O sea, textos sobre fondos con el efecto de difuminado para que se vea la imagen, no lo hagáis. Siempre es mejor luego atrás, quitándole, claro, la sombra paralela. La quito. O sea, esto es cosas de voy a poner un texto sobre una imagen y para eso, para que se pueda leer el texto, le hago una pastilla de poca opacidad con la ventana de efectos, pues no lo hagáis. Es mucho mejor poner el texto blanco. Siempre las sombras es mejor texto blanco o cualquier otra cosa clara, y la sombra, voy a hacer objeto, efectos, sombra paralela, y la sombra siempre en color negro. Las sombras normalmente siempre son más oscuras con respecto al fondo, con lo cual es negro. Le bajáis la intensidad para que no sea muy intenso. Si queréis, o dependiendo de la foto y del texto, pues también le podéis dar otro color, pero siempre pensar que las sombras son más oscuras con respecto a lo que tenemos debajo. Le damos OK. Fijaros que ese efecto es mucho mejor de legibilidad que una pastilla con degradados que nos mancha la imagen que tenemos aquí. Bueno, una vez visto esto, vamos a ver otro tipo de efectos. Lo que voy a hacer es que imaginaos que está en apertura, la voy a hacer como si fuese el texto estuviese por debajo y estuviese esta primer plano recortado. Lo que voy a generar es una sombra interior. Le voy a ir a objeto, efectos, y le voy a dar a sombra interna. Fijaros que parece que el texto esté recortado sobre un papel y que cree esta sombra. Bueno, pues estos son los efectos que se generan. Voy a darle para editar, le voy a dar un poquito más de intensidad y le voy a bajar el tamaño. ¿Veis? Podéis editar en función de cómo queráis el efecto en la paleta de efectos que tenemos aquí.
tamaño, ángulo, distancia y desplazamiento en la X y en la Y. Le voy a dar OK y ya me ha generado esta especie como de recorte con los efectos de sombras. Además, aquí tienes otro tipo de sombras, de efectos, como el resplendor interior, que, bueno, como el texto es blanco no se ve, no se aprecia. Vamos a cambiar el color. Le voy a quitar primero el efecto. Le voy a poner un color como amarillo y le voy a dar un efecto. Seleccionar objeto, efectos. Ay, tienes que volver a seleccionar porque si no, no funciona, porque se lo hemos quitado antes. Resplandor externo. Podemos generar un resplandor, dar un color, fucsia, dependiendo del color que le pongáis y el efecto que genere, pues claro, es un poco parecido, pero lo que se genera es como un resplandor alrededor. Le voy a subir el tamaño para que lo veáis. Le voy a subir la intensidad. Que podemos generar en lugar de una sombra que tú mueves los X y las Y, este es un resplandor que va detrás del texto. Además, podemos hacer que el resplandor sea interno. Voy a poner un color amarillo más intenso, a ver si se ve. Ok, le voy a dar a multiplicar. Se aprecia poquito, pero veis que tiene como una especie, genera como un volumen, precisa, desde el centro, crea como este efecto de resplandor, que en función un poco de los textos que tengáis y los colores que utilicéis, pues funcionan mejor o peor. También podemos generar lo que es el bisel, que es una especie como de volumen en 3D. Cuidado con esos efectos, porque en la medida de que lo mismo, podemos crear el estilo exterior o interior. Probar aquí diferentes opciones. Yo no soy muy partidaria de esos efectos, dependiendo un poco de lo que queráis hacer. Son más efectos del Photoshop que de design, ¿eh? Pero que sepáis que tenéis estas opciones de crear como esos volúmenes en textos, crear los ángulos, o podéis cambiarle a crear trama, multiplicar, un poco los efectos que hemos visto anteriormente. Parte de bisel y grabar, o el resplandor interior o el exterior. Bueno, tenéis la opción de satinar. Esto os lo explicaré después con la herramienta de desvanecimiento básico, y luego tenéis desvanecimiento direccional y desvanecimiento degradado. Esas tres opciones las veremos después en lo que son imágenes, pero para textos podéis utilizar estos otros de aquí que tenéis aquí y que son útiles en función del objetivo que tengáis de diseño de vuestro proyecto. Practicar un poco con los efectos tanto uno como otro y nos vemos en la siguiente clase.